Documento 32. La evolución de los universos locales. Un universo local es la obra individual de un hijo creador de la orden paradisiaca de los Micaeles. Reúne 100 constelaciones, cada una de ellas compuesta por 100 sistemas de mundos habitados. Con el tiempo, cada sistema contendrá aproximadamente 1000 esferas habitadas. Estos universos del tiempo y del espacio son todos evolucionarios. El plan creador de los Micaeles del paraíso siempre sigue su curso a través de un desenvolvimiento gradual y desarrollo progresivo de las esencias y capacidades físicas, intelectuales y espirituales de las múltiples criaturas que habitan las variadas órdenes de las esferas, comprendidas en ese universo local. Urantia pertenece a un universo local cuyo soberano es el dios hombre de Nevadón, Jesús de Nazaret y Micael de Salvington. Y todos los planes de Micael para este universo local los aprobó plenamente la Trinidad del Paraíso antes de que se embarcara en la suprema aventura del espacio. Los hijos de Dios pueden elegir los reinos de sus actividades creadoras, pero los arquitectos paradisiacos del universo maestro originalmente proyectan y planifican estas creaciones materiales. 1. La aparición física de los universos. Las manipulaciones preuniversales de fuerza espacial y las energías primordiales son obra de los organizadores de la fuerza de canos paradisiacos. Pero en los dominios del superuniverso, cuando la energía emergente reacciona ante la gravedad local o lineal, se retiran a favor de los directores del poder del superuniverso correspondiente. En la creación de un universo local, estos directores del poder funcionan solos en la fase prematerial y en las fases posteriores a la fuerza. Para un hijo creador, no existe ninguna oportunidad de comenzar la organización del universo hasta que los directores del poder hayan efectuado la movilización de las energías espaciales suficientemente como para proveer un cimiento material, soles verdaderos y esferas materiales para el universo emergente. Todos los universos locales son aproximadamente del mismo potencial energético, aunque se diferencien muchísimo en sus dimensiones físicas y puedan variar de vez en cuando en el contenido de la materia visible. La carga de poder y la dote de materia potencial de un universo local están determinadas por las manipulaciones de los directores del poder y sus predecesores, así como por las actividades del Hijo Creador y por el don del control inherente físico poseído por su asociada creativa. La carga de energía de un universo local es aproximadamente de un 100.000º de la carga de fuerza de su superuniverso. En el caso de Nevadón, vuestro universo local, la materialización de la masa es un poco menor. Hablando del aspecto físico, Nevadón posee la entera dote física de energía y materia, que se puede hallar en cualquiera de las creaciones locales de Orbonton. La única limitación física de la expansión del desarrollo del universo de Nevadón consiste en la carga cuantitativa de energía espacial sujeta por el control gravitacionario que ejercen los poderes y personalidades asociados del mecanismo universal combinado. Cuando la energía materia ha alcanzado cierta etapa en la materialización de la masa, aparece en escena un hijo creador paradisiaco, acompañado por una hija creativa del Espíritu Infinito. Simultáneamente con la llegada del Hijo Creador, comienzan las obras para construir la esfera arquitectónica destinada a ser el mundo sede central del proyectado universo local. Durante prolongadas eras, esa creación local evoluciona. Los soles se estabilizan, los planetas se forman y entran en sus órbitas, mientras continúa la tarea de creación de los mundos arquitectónicos destinados a ser sedes centrales de constelaciones y capitales de sistemas. 2. Organizar un universo. Los hijos creadores van precedidos en la organización del universo por los directores del poder y otros seres originados en la tercera fuente y centro. A partir de las energías del espacio previamente organizadas de esa manera, Micael, vuestro hijo creador, estableció los reinos habitados del universo de Nevadón, y desde entonces siempre ha estado dedicado concienzudamente al gobierno de los mismos. A partir de la energía preexistente, estos hijos divinos materializan la materia visible, proyectan las criaturas vivientes
y con la cooperación de la presencia universal del Espíritu Infinito, crean un variado séquito de personalidades espirituales. Estos directores del poder y controladores de la energía, que en la tarea física preliminar de la organización del universo precedieron con mucha antelación al Hijo Creador, posteriormente sirven en magnífico enlace con este Hijo del universo, compartiendo para siempre el control de aquellas energías que organizaron e incorporaron en los circuitos. En Salvington todavía están funcionando los mismos 100 centros del poder que cooperaron con vuestro Hijo Creador en la formación original de este universo local. La primera acción completa de creación física en Nevadon consistió en la organización del mundo sede central, la esfera arquitectónica de Salvington, con sus satélites. Desde el momento de las acciones iniciales de los centros del poder y los controladores físicos hasta la llegada del personal vivo a las esferas completadas de Salvington, mediaron un poco más de 1.000 millones de años de vuestro tiempo actual planetario. Después de la construcción de Salvington, inmediatamente siguió la creación de 100 mundos, sede central de las proyectadas constelaciones, y de 10.000 esferas, sede central de los proyectados sistemas locales de control y administración planetaria, conjuntamente con sus satélites arquitectónicos. Tales mundos arquitectónicos son diseñados para dar cabida tanto a las personalidades físicas y espirituales como también a la morontía mediadora, o estados de transición de la existencia. Salvington, la sede central de Nevadon, está situada en el centro exacto de la masa-energía del universo local. Pero vuestro universo local no es un único sistema astronómico, pues existe un sistema de gran tamaño en su centro físico. Salvington es la sede personal de Micael de Nevadon, pero no siempre se le encuentra allí. Aunque ahora el funcionamiento armonioso de vuestro universo local no requiera la presencia permanente del Hijo Creador en la esfera capital, esto no fue así en las primeras épocas de la organización física. Un Hijo Creador no puede salir de su mundo sede central hasta el momento en que se haya estabilizado la gravedad del reino, mediante una materialización de energía suficiente como para permitir que los distintos circuitos y sistemas se equilibren entre sí a través de la atracción material mutua. Finalmente, se completa el plan físico de un universo, y el Hijo Creador, junto con el Espíritu Creativo, proyecta su plan de creación de la vida. Después de lo cual esta representación del Espíritu Infinito comienza su función universal como personalidad creadora distinta. Cuando se concibe y ejecuta esta primera acción creadora, surge a la existencia la brillante estrella matutina, la personificación de este concepto creativo inicial de identidad e ideal de divinidad. Se trata del jefe ejecutivo del universo, el asociado personal del Hijo Creador, al que se le asemeja en todos los aspectos del carácter, aunque esté notablemente limitado en los atributos de divinidad. Y con la aparición de la mano derecha y jefe ejecutivo del Hijo Creador, comienza la llegada a la existencia de un vasto y maravilloso conjunto de criaturas diversas. Llegan los hijos e hijas del universo local, y poco después se provee gobierno para esa creación, desde los concilios supremos del universo hasta los padres de las constelaciones y los soberanos de los sistemas locales. La suma de esos mundos que están destinados a convertirse posteriormente en el ambiente natural de las variadas razas mortales de las criaturas volitivas. Y cada uno de esos mundos será presidido por un príncipe planetario. Y luego, cuando tal universo ha sido tan completamente organizado y plenamente tripulado, el Hijo Creador entra en la propuesta del Padre para crear al hombre mortal a su imagen divina. En Nevadon, la organización de las residencias planetarias sigue su curso. Este universo es en realidad un grupo joven entre los reinos estelares y planetarios de Orbonton. Según el último registro, había 3.84. 101 planetas habitados en Nevadon. Y Satania, que es el sistema local de vuestro mundo, es relativamente típico respecto a otros sistemas. Satania no es un sistema físico uniforme, una unidad u organización astronómica única. Sus 619 mundos habitados están ubicados en más de 500 sistemas físicos diferentes. Solo 5 tienen más de 2 mundos habitados.
y de ellos solamente uno tiene 4 planetas habitados, mientras que hay 46 con 2 mundos habitados. El sistema Satania de mundos habitados está considerablemente alejado de Ubersa y de ese gran grupo de soles que funciona como centro físico o astronómico del séptimo superuniverso. Desde Jerusalén, la sede central de Satania, hay más de 200.000 años luz hasta el centro físico del superuniverso de Orbontón. Lejos, muy lejos, en el denso diámetro de la Vía Láctea. Satania está en la periferia del universo local, y Nevadón está ahora bien afuera, hacia los límites de Orbontón. Desde el sistema más alejado de mundos habitados hasta el centro del superuniverso, hay un poco menos de 250.000 años luz. El universo de Nevadón ahora se desplaza considerablemente hacia el sur y al este en el circuito del superuniverso de Orbontón. Los universos más cercanos son Avalón, Henselón, Sanselón, Portalón, Wolverine, Fanovin y Alborin. Pero la evolución de un universo local es una historia larga. Los documentos que tratan sobre el superuniverso presentan el tema. Lo continúan aquellos documentos de esta sección referidos a las creaciones locales. Completan las narraciones los que siguen, tocando el tema de la historia y el destino de Urantia. Pero vosotros podéis concebir adecuadamente el destino de los mortales de una creación local como esta, únicamente con una cuidadosa lectura de las narraciones de la vida y enseñanzas de vuestro Hijo Creador, cuando vivió la vida del hombre, en semejanza de la carne mortal, en vuestro propio mundo evolucionario. 3. La idea evolucionaria. La única creación que está perfectamente establecida es Habona, el universo central, que fue hecha directamente por el pensamiento del Padre Universal y la palabra del Hijo Eterno. Habona es un universo existencial, perfecto y pletórico que rodea el hogar de las deidades eternas, el centro de todas las cosas. Las creaciones de los 7 superuniversos son finitas, evolucionarias y uniformemente progresivas. Los sistemas físicos del tiempo y del espacio son todos evolucionarios en origen. No están aún estabilizados físicamente hasta que sean impulsados hacia los circuitos establecidos de sus superuniversos. Tampoco se establece un universo local en luz y vida hasta que sus posibilidades físicas de expansión y desarrollo hayan sido agotadas y hasta que el estado espiritual de todos sus mundos habitados haya sido establecido y estabilizado para siempre, con excepción del universo central. La perfección es un logro progresivo. En la creación central tenemos un modelo original de perfección, pero todos los otros reinos deben alcanzar esa perfección con los métodos establecidos para el progreso de esos particulares mundos o universos. Y una variedad casi infinita caracteriza los planes de los hijos creadores en lo que respecta a la organización, la evolución, la disciplinación y el establecimiento de sus respectivos universos locales. A la excepción de la presencia de la deidad del Padre, cada universo local es, en cierto sentido, una copia de la organización administrativa de la creación central o modelo original. Aunque el Padre Universal está personalmente presente en el universo residencial, no reside en la mente de los seres originados en ese universo, del modo en que literalmente habita en el alma de los mortales, del tiempo y del espacio. Pareciera haber allí una sabia compensación en todo sentido en el ajuste y regulación de los asuntos espirituales de la vasta creación. En el universo central, el Padre está personalmente presente como tal, pero está ausente de la mente de los hijos de esa creación perfecta. En los universos del espacio, el Padre está ausente en persona, estando representado por sus hijos soberanos, pero está íntimamente presente en la mente de sus hijos mortales, estando espiritualmente representado por la presencia prepersonal de los monitores misteriosos que residen en la mente de estas criaturas volitivas. A excepción de la presencia personal del Padre Universal, en la sede de un universo local residen todas aquellas personalidades creadoras y creativas que representan la autoridad independiente y la autonomía administrativa. En el universo local se encuentra algo de cada uno,
y alguno de casi cada clase de los seres inteligentes que existen en el universo central, a excepción del Padre Universal. Aunque el Padre Universal no está personalmente presente en un universo local, está personalmente representado por su Hijo Creador, primero vicegerente de Dios, y posteriormente gobernante supremo y soberano por derecho propio. Cuanto más descendemos en la escala de la vida, más difícil se hace ubicar, con el ojo de la fe, al Padre invisible. Las criaturas más bajas, y a veces aún las personalidades más altas, encuentran siempre difícil visualizar al Padre Universal en sus hijos creadores. Así pues, hasta el momento de su exaltación espiritual, cuando la perfección del desarrollo les permita ver a Dios en persona, se cansan en el camino del progreso, contemplan dudas espirituales, tropiezan con la confusión, y en consecuencia se aíslan de las metas progresivas espirituales de su tiempo y universo. De esta manera, pierden la capacidad de ver al Padre al contemplar al Hijo Creador. Durante la larga lucha para alcanzar al Padre, la más segura salvaguarda para la criatura, en el período en que las condiciones inherentes hacen imposible tal logro, es aferrarse tenazmente al hecho verdad de la presencia del Padre en sus hijos. Literal y figurativamente, espiritual y personalmente, el Padre y los hijos son uno solo. Es un hecho. El que ha visto a un Hijo Creador, ha visto al Padre. Las personalidades de un universo determinado están establecidas y son confiables, al principio, solamente de acuerdo con su grado de parentesco con la deidad. Cuando el origen de la criatura está suficientemente lejos de las fuentes originales y divinas, ya sea que nos refiramos a los hijos de Dios o a las criaturas del ministerio perteneciente al Espíritu Infinito, aumentan las posibilidades de disonancia, confusión y a veces rebelión, o sea, de pecado. Exceptuando a los seres perfectos que tuvieron origen en la deidad, todas las criaturas volitivas en los superuniversos son de naturaleza evolucionaria, comenzando en un estado inferior y elevándose siempre hacia lo superior, aunque en realidad es hacia adentro. Aún las personalidades altamente espirituales continúan ascendiendo en la escala de la vida mediante traslaciones progresivas de vida en vida y de esfera a esfera. Y en el caso de aquellos que hospedan a los monitores misteriosos, no hay, de hecho, límite alguno en cuanto a las alturas a las que pueden llegar en su ascenso espiritual y su logro universal. La perfección de las criaturas del tiempo, cuando ésta queda al fin alcanzada, es completamente una adquisición, una genuina posesión de la personalidad. Aunque se agreguen generosamente los elementos de gracia, no obstante, los logros de la criatura son el resultado del esfuerzo individual, las vivencias verdaderas y la reacción de la personalidad al medio ambiente existente. El hecho del origen evolucionario animal no implica un estigma para ninguna personalidad a los ojos del universo, puesto que ese es el método exclusivo de producir uno de los dos tipos básicos de criaturas finitas inteligentes volitivas. Cuando se alcanzan las cimas de la perfección y la eternidad, hay mucho más motivo de orgullo en el caso de aquellos que comenzaron desde abajo y alegremente ascendieron en la escala de la vida, peldaño tras peldaño, y que, cuando así llegan a las alturas gloriosas, habrán obtenido una experiencia personal que encierra un conocimiento real de cada fase de la vida desde abajo hacia arriba. En todo esto se ve la sabiduría de los creadores. Sería igualmente fácil para el Padre Universal hacer de todos los mortales seres perfectos, impartir perfección con su palabra divina. Pero eso los privaría de la maravillosa experiencia de la aventura y capacitación asociadas con el prolongado y gradual ascenso hacia el interior, una experiencia reservada tan solo para aquellos que tienen la buena fortuna de comenzar en lo más bajo de la existencia viviente. En los universos que rodean a Havona, se ha provisto solo un número suficiente de criaturas perfectas para satisfacer la necesidad de guías instructores modelos para aquellos que están ascendiendo
en la escala evolucionaria de la vida. La naturaleza experiencial de la personalidad de tipo evolucionario es el complemento cósmico natural de la naturaleza perfecta de las criaturas del paraíso Avona. En realidad, tanto las criaturas perfectas como las perfeccionadas son incompletas en relación a la totalidad finita, pero en la asociación complementaria de las criaturas existencialmente perfectas del sistema del paraíso Avona, con los finalistas experiencialmente perfeccionados que ascienden desde los universos evolucionarios, ambos tipos hallan liberación de sus limitaciones inherentes y en consecuencia pueden conjuntamente intentar alcanzar las sublimes alturas de lo último del estado de la criatura. Estas transacciones de las criaturas son las repercusiones en el universo de acciones y reacciones dentro de la deidad séptuple, en la cual la divinidad eterna de la Trinidad del Paraíso se une a la divinidad evolutiva de los creadores supremos de los universos espacio-temporales en la deidad realizadora del poder del Ser Supremo, en ella y a través de ella. La criatura divinamente perfecta y la criatura evolucionariamente perfeccionada son iguales en grados de potencial de divinidad, pero difieren en el tipo. Cada una tiene que depender de la otra para obtener la supremacía de servicio. Los superuniversos evolucionarios dependen del perfecto Avona que proporcione la capacitación final de sus ciudadanos ascendentes, pero de la misma manera, el universo central perfecto necesita de la existencia de los superuniversos, que siguen perfeccionarse, para proporcionar el desarrollo pleno de sus habitantes descendentes. Las dos manifestaciones principales de la realidad finita, perfección innata y perfección evolucionada, ya se trate de personalidades o de universos, son coordinadas, dependientes e integradas. Cada una necesita que la otra logre el cumplimiento de sus funciones, su servicio y su destino. 4. La relación de Dios con un universo local. No abrigues la idea de que, debido a que el Padre Universal ha delegado tanto de sí mismo y de su poder a otros, es un miembro tácito o inactivo de la asociación de las deidades. Aparte de los dominios de la personalidad y del otorgamiento de los ajustadores, aparentemente es el menos activo entre las deidades paradisiacas, ya que permite a los que son sus iguales en deidad, sus hijos y a muchas inteligencias creadas, funcionar tan considerablemente en la realización de su propósito eterno. Es el miembro silencioso del trío creativo, solamente en el sentido de que nunca hace nada de lo que pueda hacer cualquiera de sus asociados coordinados o subordinados. Dios posee comprensión plena de las necesidades de cada criatura inteligente para funcionar y experimentar, y por lo tanto, en cada situación, ya se trate del destino de un universo o del bienestar de la más humilde de sus criaturas, Dios se retira de la actividad para dar lugar a la galaxia de personalidades de criaturas y creadores quienes, inherentemente, intervienen entre Él y cualquier situación dada del universo o cualquier suceso creativo. Pero a pesar de este retiro, esta exhibición de coordinación infinita, hay de parte de Dios una participación real, literal y personal en estos eventos por estas agencias y personalidades prescritas y a través de ellas. El Padre está trabajando en todos estos canales y a través de ellos por el bienestar de toda su vasta creación. Con respecto a las normas, conducta y gobierno de un universo local, el Padre Universal actúa en la persona de su Hijo Creador. El Padre Universal nunca interviene cuando se trata de las siguientes relaciones: en las interrelaciones de los hijos de Dios, en las asociaciones de grupo de las personalidades originadas en la tercera fuente y centro, o en las relaciones entre cualesquiera otras criaturas tales como los seres humanos. Siempre prevalecen la ley del Hijo Creador, los preceptos de los padres de las constelaciones, de los soberanos de los sistemas y de los príncipes planetarios, es decir, las normas y procedimientos prescritos de tal universo. No hay divisiones de autoridad. Nunca hay interferencias en las funciones del poder y el propósito divino. Las deidades actúan en perfecta y eterna unanimidad. El gobierno del Hijo Creador
Es supremo en todos los asuntos de asociaciones éticas y en las relaciones de cualquier división de criaturas, con cualquiera otra clase de criaturas, o entre dos o más individuos dentro de cualquier grupo. Pero ese plan no significa que el Padre Universal no pueda a su propia manera intervenir y hacer toda cosa que satisfaga a la mente divina, con cualquier criatura individual, en cualquier parte de la creación, en cuanto atañe al estado presente de ese individuo o sus futuras probabilidades, y en relación con el infinito propósito y el plan eterno del Padre. En las criaturas mortales volitivas, el Padre está realmente presente en el ajustador residente, un fragmento de su espíritu prepersonal. El Padre también es la fuente de la personalidad de tales criaturas mortales volitivas. Estos ajustadores del pensamiento, donados por el Padre Universal, se hallan comparativamente aislados. Habitan las mentes humanas, pero no tienen conexiones perceptibles con los asuntos éticos de una creación local. No están coordinados directamente con el servicio seráfico, ni con la administración de sistemas, constelaciones o universos locales, ni siquiera con el gobierno del Hijo Creador, cuya voluntad es la ley suprema de su universo. Los ajustadores residentes conforman uno de los separados, aunque unificados, modos de contacto de Dios con las criaturas de su creación casi infinita. Así pues, Él, que es invisible para el hombre mortal, manifiesta su presencia, y si pudiese hacerlo, se nos revelaría de otras maneras. Pero esa revelación adicional no es divinamente posible. Podemos ver y entender el mecanismo por el cual los hijos disfrutan de un conocimiento íntimo y completo respecto de los universos de su jurisdicción. Pero no podemos entender completamente los métodos por los cuales Dios está familiarizado tan completa y personalmente con los detalles del universo de los universos, aunque podamos por lo menos entender la avenida por la cual el Padre Universal puede recibir información referente a los seres de su inmensa creación, y también manifestarles su presencia. A través del circuito de personalidad, el Padre está informado. Tiene conocimiento personal de todos los pensamientos y actos de todos los seres, en todos los sistemas de todos los universos de toda la creación. Aunque no podemos comprender plenamente esta técnica de comunión de Dios con sus hijos, podemos fortalecernos en la seguridad de que el Señor conoce a sus hijos. Hablando espiritualmente, el Padre Universal está presente en vuestro universo y en vuestro corazón, a través de uno de los 7 espíritus rectores de la morada central, y específicamente por el ajustador divino que vive y trabaja y aguarda en las profundidades de la mente mortal. Dios no es una personalidad egocéntrica. El Padre se distribuye generosamente a su creación y a sus criaturas. Él vive y actúa no solo en las deidades, sino también en sus hijos, a quienes encomienda hacer todo lo que es divinamente posible que ellos lo hagan. El Padre Universal verdaderamente se ha despojado a sí mismo de cualquier función que pueda ser realizada por cualquier otro ser. Y esto es tan verdadero en relación al hombre mortal como al Hijo Creador, que gobierna en lugar de Dios en la sede de un universo local. Así contemplamos los efectos del amor ideal e infinito del Padre Universal. En esta donación universal de sí mismo, tenemos abundantes pruebas tanto de la magnitud como de la magnanimidad de la esencia divina del Padre. Si Dios ha retenido alguna cosa de sí mismo de la creación universal, entonces de ese residuo generosamente concede los ajustadores del pensamiento a los mortales de los reinos, los monitores misteriosos del tiempo que tan pacientemente moran en los candidatos mortales por la vida eterna. El Padre Universal se ha esparcido de sí mismo, por decirlo así, para enriquecer a la entera creación en posesión de personalidad y potencial para el logro del estado espiritual. Dios nos ha dado de sí mismo para que nosotros podamos ser como Él, y se ha reservado de su poder y gloria tan solo lo necesario para el mantenimiento de aquellas cosas por cuyo amor se ha desposeído a sí mismo de todo lo demás. 5. El propósito eterno y divino.
Existe un gran y glorioso propósito en la marcha de los universos a través del espacio. Todas vuestras luchas mortales no son en vano. Todos nosotros somos parte de un plan inmenso, una empresa gigantesca. Y es la vastedad de esa empresa la que convierte en imposible poder ver mucho de ello en un determinado tiempo y durante una vida cualquiera. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses están supervisando y efectuando. Majestuosamente la totalidad del mecanismo universal sigue su marcha a través del espacio al compás de la música del pensamiento infinito y el propósito eterno de la primera gran fuente y centro. El propósito eterno del Dios eterno es un ideal altamente espiritual. Los acontecimientos del tiempo y las luchas de la existencia material no son otra cosa que el andamio transitorio que tiende un puente hacia el otro lado, hacia la tierra prometida de la realidad espiritual y la existencia celestial. Por supuesto que vosotros mortales halláis difícil de captar la idea de un propósito eterno. Vosotros sois virtualmente incapaces de comprender el pensamiento de la eternidad, algo que no tiene ni comienzo ni fin. Todo lo que os resulta familiar tiene un final. Con respecto a una vida individual, la duración de un reino o la cronología de cualquier serie interconectada de acontecimientos parecería que abarcamos un tramo de tiempo aislado. Todo parecería tener un comienzo y un fin. Y pareciera que una serie de tales experiencias, vidas, edades o épocas, enlazadas en forma sucesiva, constituyeran un camino directo, un acontecimiento aislado en el tiempo que centellea momentáneamente a través de la infinita cara de la eternidad. Pero cuando observamos todo esto desde las bambalinas, surge una visión más plena y un entendimiento más completo que sugieren que tal explicación es inadecuada, desconectada, y completamente inapropiada para adecuadamente explicar, y de otra manera, correlacionar las transacciones temporales con los propósitos subyacentes y las reacciones básicas de la eternidad. A mí me parece más adecuado, para el propósito de dar una explicación a la mente de los mortales, concebir la eternidad como un ciclo y el propósito eterno como un círculo interminable. Un ciclo de eternidad, de alguna manera sincronizado con los ciclos materiales transitorios del tiempo. En cuanto a los sectores de tiempo que están conectados con el ciclo de la eternidad y forman parte del mismo, nos vemos obligados a reconocer que tales épocas temporarias nacen, viven y mueren precisamente como nacen, viven y mueren los seres temporales. La mayoría de los seres humanos muere porque, habiendo fracasado en alcanzar el nivel espiritual de la fusión con el ajustador, la metamorfosis de la muerte constituye el único procedimiento posible a través del cual pueden escapar de las cadenas del tiempo y de las ataduras de la creación material, pudiendo así marchar al ritmo espiritual de la procesión progresiva de la eternidad. Los sectores del tiempo son como los destellos de la personalidad en su forma temporal. Aparecen por una temporada y luego se pierden a la vista del ser humano, solo para reaparecer como nuevos actores y factores continuos en la vida más elevada del interminable, girar alrededor del círculo eterno. No se puede concebir a la eternidad como una línea recta, en vista de nuestra creencia en un universo delimitado, que se desplaza en un vasto y alargado círculo alrededor de la residencia central del Padre Universal. Francamente, la eternidad es incomprensible para la mente temporal finita. Simplemente, vosotros no la podéis entender, no podéis comprenderla. Yo no la visualizo completamente, y aun si la visualizara, sería imposible para mí hacer converger mi concepto a la mente humana. No obstante, he intentado lo máximo que está a mi alcance para describir algo de nuestro punto de vista y deciros sobre nuestra interpretación de las cosas eternas. Intento ayudaros a cristalizar vuestros pensamientos acerca de estos valores que son de esencia infinita y significado eterno. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progreso sin límites y una vida sin fin.
Y los tesoros infinitos de esa carrera tan inigualable son vuestros con solo luchar. El objetivo de la eternidad os aguarda. La aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien quiera lo desee puede correr, y la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo, que generosamente ha sido derramado sobre toda la carne. Presentado por un mensajero poderoso, temporalmente asignado al Concilio Supremo de Nevadón y encargado de esta misión por Gabriel de Salvington. Documento 33. La administración del universo local. Aunque el Padre Universal indudablemente gobierna sobre su vasta creación, al mismo tiempo funciona en la administración de un universo local a través de la persona del Hijo Creador. El Padre no actúa personalmente ni de ninguna otra manera en los asuntos administrativos de un universo local. Se confían estos asuntos al Hijo Creador, al espíritu materno del universo local y a los múltiples hijos de ellos. Este Hijo elabora y ejecuta los planes, normas y actos administrativos del universo local, y conjuntamente con su espíritu asociado, delega el poder ejecutivo a Gabriel y la autoridad jurisdiccional a los padres de las constelaciones, los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios. 1. Micael de Nevadón. Nuestro Hijo Creador es la personificación del concepto original 611.1.2.1 de identidad infinita de origen simultáneo en el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Micael de Nevadón es el Hijo Unigénito, que personaliza el 611.1.2, un concepto universal de divinidad e infinitud. Su sede está en la triple mansión de luz en Salvington, y esta morada está así ordenada, debido a que Micael ha experimentado la vida en las tres fases de la existencia de la criatura inteligente: la espiritual, la morontial y la material. Debido al nombre asociado con su autootorgamiento séptimo y final en Urantia, a veces se le llama Cristo Micael. Nuestro Hijo Creador no es el Hijo Eterno, el asociado existencial paradisiaco del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Micael de Nevadón no es miembro de la Trinidad paradisiaca. Sin embargo, nuestro Hijo Mayor posee en su reino todos los atributos y poderes divinos que el propio Hijo Eterno manifestaría si estuviese en realidad presente en Salvington y actuando en Nevadón. Micael posee un poder y una autoridad adicionales, por el hecho de que no solo personifica al Hijo Eterno, sino que representa completamente, y de hecho engloba la presencia de la personalidad del Padre Universal hacia este universo local y en el mismo. Más aún, representa al Padre Hijo. Estas relaciones hacen que un Hijo Creador sea el más poderoso, versátil e influyente de todos los seres divinos, capaces de un gobierno directo de los universos evolucionarios y de contacto personal con las criaturas inmaduras. Nuestro Hijo Creador ejerce el mismo poder de atracción espiritual, la gravedad espiritual, desde la sede del universo local que ejercería el Hijo Eterno del Paraíso si estuviera presente personalmente en Salvington, e incluso más. Este Hijo del Universo también es la personificación del Padre Universal hacia el universo de Nevadón. Los hijos creadores son centros de personalidad para las fuerzas espirituales del Padre Hijo paradisiaco. Los hijos creadores son los enfoques finales de poder personalidad de los poderosos atributos espaciotemporales de Dios, el séptuple. 33. 1.4, 360 y 7.1. El Hijo Creador es la personalización vicerregente del Padre Universal, el coordinado en divinidad con el Hijo Eterno y el asociado creativo del Espíritu Infinito. Para nuestro universo y todos sus mundos habitados, para todos los fines y propósitos prácticos, el Hijo Soberano es Dios. Personifica a todas las deidades del paraíso
a las que los mortales evolutivos pueden comprender con discernimiento. Este Hijo y su Espíritu asociado son vuestros padres creadores. Para vosotros, Micael, el Hijo Creador, es la suprema personalidad. Para vosotros, el Hijo Eterno es supersupremo, una personalidad infinita de deidad. En la persona del Hijo Creador tenemos a un gobernante y Padre Divino que es tan poderoso, eficiente y benéfico como serían el Padre Universal y el Hijo Eterno, si ambos estuviesen presentes en Salvington e involucrados en la administración de los asuntos del universo de Nevadón. 2. El soberano de Nevadón. La observación de los hijos creadores revela que algunos de ellos se parecen más al Padre y otros más al Hijo, mientras que otros son una combinación matizada de ambos Padres infinitos. Muy notablemente, nuestro Hijo Creador manifiesta rasgos y atributos que semejan más a los del Hijo Eterno. Micael eligió organizar este universo local, y en él ahora reina en forma suprema. Su poder personal está limitado por los circuitos de gravedad preexistentes, centralizados en el paraíso, y por la reservación de parte de los ancianos de los días del gobierno del superuniverso, de todo juicio ejecutivo final, en relación con la extinción de la personalidad. La personalidad es don exclusivo del Padre, pero los hijos creadores, con la aprobación del Hijo Eterno, inician nuevos diseños de criaturas y, con la cooperación de trabajo de sus asociados del Espíritu, pueden intentar nuevas transformaciones de la energía materia. Micael es la personificación del Padre Hijo del Paraíso, en el universo local de Nevadón y hacia él mismo. En consecuencia, cuando el Espíritu Materno creativo, la representación del Espíritu Infinito en el universo local, se subordinó a Cristo Micael en su retorno del autootorgamiento final en Urantia, el Hijo Mayor adquirió a través de esto la jurisdicción sobre todo el poder en el cielo y en la tierra. Esta subordinación de las ministras divinas a los hijos creadores de los universos locales constituye a estos hijos soberanos en los depositarios personales de la divinidad finitamente manifestable del Padre, el Hijo y el Espíritu, mientras que las experiencias del autootorgamiento en forma de las criaturas alcanzadas por los Micaeles los califican para representar la divinidad experiencial del Ser Supremo. No hay otros seres en los universos que hayan de este modo agotado personalmente los potenciales de la experiencia finita presente. Y no hay otros seres en los universos que posean tales calificaciones para la soberanía solitaria. Aunque la sede de Micael está oficialmente ubicada en Salvington, la capital de Nevadón, pasa mucho de su tiempo visitando las sedes de las constelaciones y los sistemas y hasta los planetas individuales. Periódicamente viaja al paraíso y frecuentemente lo hace a Ubersa, donde se asesora con los ancianos de los días. Cuando está ausente de Salvington, Gabriel asume su lugar, quien entonces funciona como regente del universo de Nevadón. 3. El Hijo y el Espíritu del universo. Aunque el Espíritu Infinito penetra todos los universos espaciotemporales, funciona desde la sede de cada universo local como enfoque especializado que adquiere la totalidad de las cualidades de la personalidad a través de la técnica de la cooperación creativa con el Hijo Creador. Con respecto al universo local, la autoridad administrativa de un Hijo Creador es suprema. El Espíritu Infinito, como ministra divina, es completamente cooperativo y perfectamente coordenado. El Espíritu Materno del universo en Salvington, la asociada de Micael en el control y la administración de Nevadón, pertenece al sexto grupo de los Espíritus Supremos, siendo la número 611.121 de esa orden. Voluntariamente ella acompañó a Micael al liberarse él de las obligaciones del paraíso y desde entonces ha actuado con él en la creación y gobierno de su universo. El Hijo Creador Mayor es el soberano personal de su universo, pero en todos los detalles de su administración, el Espíritu del universo es codirector con el Hijo. Aunque el Espíritu siempre reconoce al Hijo como soberano y gobernante,
El Hijo siempre le acuerda al Espíritu una posición coordenada y de igualdad de autoridad en todos los asuntos del reino. En toda su obra de amor y dotación de vida, el Hijo Creador está siempre y para siempre perfectamente respaldado y asistido competentemente por el totalmente sabio y siempre fiel Espíritu del universo y por el entero séquito diversificado de personalidades angélicas de ella. Esa ministra divina es, en realidad, la madre de los espíritus y de las personalidades espirituales, la siempre presente y totalmente sabia asesora del Hijo Creador, una manifestación fiel y verdadera del Espíritu infinito del paraíso. El Hijo actúa como un padre en su universo local. El Espíritu, como lo podrían entender las criaturas mortales, representa el papel de una madre, que asiste constantemente al Hijo y es eternamente indispensable para la administración del universo. Frente a la insurrección, solamente el Hijo y sus hijos asociados pueden actuar como redentores. El Espíritu no puede oponerse nunca a una rebelión ni defender la autoridad, pero el Espíritu por siempre apoya al Hijo en todo lo que pueda experimentar al esforzarse por estabilizar el gobierno y mantener la autoridad en mundos contaminados por el mal o dominados por el pecado. Solo un Hijo puede salvar la obra de su creación conjunta, pero ningún Hijo puede esperar triunfar finalmente sin la cooperación incesante de la ministra divina y de su vasto conjunto de asistentes espirituales, las hijas de Dios, quienes tan fiel y valientemente luchan por el bienestar de los hombres mortales y la gloria de sus padres divinos. Cuando el Hijo Creador completa el séptimo y último autootorgamiento en forma de las criaturas, cesan las incertidumbres del aislamiento periódico para la ministra divina y la asistente universal del Hijo se establece para siempre en certeza y en control. Es en la entronización del Hijo Creador como Hijo Mayor, en el júbilo de los júbilos, donde el Espíritu Universal ante las huestes en asamblea reconoce públicamente y universalmente por primera vez su subordinación al Hijo, prometiendo fidelidad y obediencia. Este acontecimiento ocurrió en Nevadón, cuando regresó Micael a Salvington después del autootorgamiento en Urantia. Nunca antes de esta importantísima ocasión había el Espíritu del Universo reconocido su subordinación al Hijo del Universo, y respecto del Hijo no puede proclamarse verídicamente hasta después de esta concesión voluntaria de poder y autoridad de parte del Espíritu, que todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido entregado en sus manos. Después de esta promesa de subordinación del Espíritu materno creativo, Micael de Nevadón noblemente reconoció su eterna dependencia de su Espíritu acompañante, constituyéndolo en el espíritu cogobernante de los dominios de su universo y exigiendo que todas sus criaturas prometan al Espíritu la misma lealtad que prometieran al Hijo. Así se emitió y publicó la Proclamación de Igualdad final. Aunque era el soberano de este universo local, el Hijo proclamó a los mundos el hecho de la igualdad del Espíritu con él en todas las dotes de personalidad y atributos de carácter divino. Y esto pasa a ser el modelo trascendental para la organización y gobierno de la familia, aún de las más bajas criaturas de los mundos del espacio. Esto es, en obra y en verdad, el alto ideal de la familia y de la institución humana del casamiento voluntario. El Hijo y el Espíritu presiden ahora el universo en forma muy similar a un padre y una madre que vigilan y asisten a su familia de hijos e hijas. No está completamente fuera de lugar referirse al Espíritu del universo como al acompañante creativo del Hijo Creador y considerar a las criaturas de los reinos como sus hijos e hijas, o sea, una familia grande y gloriosa que, sin embargo, exige responsabilidades incalculables y una interminable vigilancia. El Hijo inicia la creación de ciertos hijos del universo, mientras que el Espíritu por sí solo trae a la existencia las numerosas órdenes de personalidades del Espíritu que ministran y sirven bajo la dirección y guía de este mismo Espíritu materno.
En la creación de otros tipos de personalidades del universo, tanto el Hijo como el Espíritu funcionan juntos, y en ningún acto creativo hace el uno algo sin el consentimiento y la aprobación del otro. 4. Gabriel, el jefe ejecutivo. La brillante estrella matutina es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de personalidad concebido por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. Volviendo a los primeros días del universo local, antes de la unión del Hijo Creador y el Espíritu Materno en los vínculos de la asociación creativa, allá en los tiempos previos al comienzo de la creación de su familia versátil de hijos e hijas, el primer acto conjunto de esta primera asociación libre de estas dos personas divinas da como resultado la creación de la personalidad espiritual más elevada del Hijo y del Espíritu, la brillante estrella matutina. Un solo ser de tal sabiduría y majestad se crea en cada universo local. El Padre Universal y el Hijo Eterno pueden, y de hecho lo hacen, crear un ilimitado número de hijos que son en divinidad iguales a ellos mismos. Pero tales hijos, en unión con las hijas del Espíritu Infinito, pueden crear solamente una brillante estrella matutina en cada universo, un ser parecido a ellos mismos, que participa generosamente de sus naturalezas combinadas, pero no de sus prerrogativas creativas. Gabriel de Salvington es como el Hijo Universal en su divinidad de la naturaleza, aunque considerablemente limitado en atributos de la deidad. Este primogénito de los padres de un nuevo universo es una personalidad única que posee muchos rasgos maravillosos no visiblemente presentes en ninguno de sus progenitores, un ser de versatilidad sin precedentes y brillo inimaginable. Esta personalidad excelsa reúne la voluntad divina del Hijo, combinada con la imaginación creativa del Espíritu. Los pensamientos y acciones de la brillante estrella matutina serán siempre representativos de ambos, el Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Este ser es también capaz de una amplia comprensión de las huestes espirituales seráficas y de las criaturas volitivas materiales evolucionarias, y puede establecer un contacto compasivo hacia ellas. La brillante estrella matutina no es creador, sino magnífico administrador, siendo el representante administrativo personal del Hijo Creador. Aparte de la creación e implantación de vida, el Hijo y el Espíritu no tratan jamás de importantes procedimientos universales sin la presencia de Gabriel. Gabriel de Salvington es el jefe ejecutivo del universo de Nevadon y árbitro de todas las apelaciones ejecutivas respecto a su administración. Este ejecutivo del universo fue creado completamente dotado para su tarea, pero ha acumulado experiencia con el crecimiento y evolución de nuestra creación local. Gabriel de Salvington es el ejecutivo en jefe para los mandatos del superuniverso relacionados con los asuntos no personales del universo local. La mayoría de los asuntos pertenecientes a los juicios en masa y las resurrecciones dispensacionales, adjudicados por los ancianos de los días, son también delegados a Gabriel y su equipo para su ejecución. Gabriel es, en consecuencia, el ejecutivo en jefe combinado de los gobernantes tanto del superuniverso como del universo local. Él tiene a su mando un cuerpo capaz de asistentes administrativos, creados para su trabajo especial, quienes no son revelados a los mortales evolucionarios. Además de estos asistentes, Gabriel puede emplear a todas y cualquiera de las órdenes de seres celestiales actuantes en Nevadon, y es también el comandante en jefe de los ejércitos del cielo, es decir, las huestes celestiales. La brillante estrella matutina es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de personalidad concebido por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. Volviendo a los primeros días del universo local, antes de la unión del Hijo Creador y el Espíritu Materno, en los vínculos de la asociación creativa,
Allá en los tiempos previos al comienzo de la creación de su familia versátil de hijos e hijas, el primer acto conjunto de esta primera asociación libre de estas dos personas divinas da como resultado la creación de la personalidad espiritual más elevada del Hijo y del Espíritu, la brillante estrella matutina. Un solo ser de tal sabiduría y majestad se crea en cada universo local. El Padre Universal y el Hijo Eterno pueden, y de hecho lo hacen, crear un ilimitado número de hijos que son en divinidad iguales a ellos mismos. Pero tales hijos, en unión con las hijas del Espíritu Infinito, pueden crear solamente una brillante estrella matutina en cada universo, un ser parecido a ellos mismos que participa generosamente de sus naturalezas combinadas, pero no de sus prerrogativas creativas. Gabriel de Salvington es como el Hijo Universal en su divinidad de la naturaleza, aunque considerablemente limitado en atributos de la deidad. Gabriel y su equipo no son maestros, son administradores. Nunca se supo que ellos se desviaran de su tarea regular, excepto durante las encarnaciones de Micael en forma de las criaturas. Durante dichos autootorgamientos, Gabriel siempre estuvo a disposición de la voluntad del Hijo encarnado, y con la colaboración de la Unión de los Días, se convirtió en el director de hecho de los asuntos del universo durante los últimos autootorgamientos. Gabriel siempre ha estado muy estrechamente identificado con la historia y el desarrollo de Urantia, desde el autootorgamiento de Micael en forma mortal. Además de encontrar a Gabriel en los mundos de encarnación y a la hora en que se pasa lista para la resurrección general o especial, los mortales rara vez lo encontrarán en su ascenso a través del universo local hasta ser admitidos al trabajo administrativo de la creación local. Como administradores, de cualquier orden o grado, vosotros pasaréis a estar bajo la dirección de Gabriel. 5. Los embajadores de la Trinidad. La administración de las personalidades originarias de la Trinidad termina con el gobierno de los superuniversos. Los universos locales se caracterizan por una supervisión dual, el comienzo del concepto Padre y Madre. El Padre del universo es el Hijo Creador. La Madre del universo es la ministra divina, el espíritu creativo del universo local. Sin embargo, cada universo local está bendecido por la presencia de ciertas personalidades del universo central y del paraíso. A la cabeza de este grupo paradisiaco en Nevadón está el embajador de la Trinidad del Paraíso, Emmanuel de Salvington, el Unión de los Días, asignado al universo local de Nevadón. En cierto sentido, este alto hijo de la Trinidad es también el representante personal del Padre Universal ante la corte del Hijo Creador. Por eso, su nombre es Emmanuel. Emmanuel de Salvington, número 600, 11.121 de la Sexta Orden de las Personalidades Supremas Trinitarias, es un ser de dignidad sublime y de tal extraordinaria condescendencia que rechaza el culto y la adoración de todas las criaturas vivientes. Él se distingue por ser la única personalidad en todo Nevadón que nunca ha reconocido subordinación a su hermano Micael. Actúa como asesor del Hijo Soberano, pero solo da con sa petición. En ausencia del Hijo Creador, podría presidir cualquiera de los concilios universales, pero no desea participar de otra manera en los asuntos ejecutivos del universo a menos que se lo soliciten. Este embajador del paraíso en Nevadón no está sujeto a la jurisdicción del gobierno del universo local. Tampoco ejerce jurisdicción autoritaria en los asuntos ejecutivos de un universo local en desarrollo, excepto en la supervisión de sus hermanos de enlace, los fieles de los días, que sirven en las sedes de las constelaciones. Los fieles de los días, así como el Unión de los Días, no brindan nunca asesoramiento ni ofrecen asistencia a los gobernantes de las constelaciones a menos que lo soliciten. Estos embajadores del paraíso ante las constelaciones representan la presencia personal final de los hijos estacionarios trinitarios,
que actúan en sus funciones de asesoramiento en los universos locales. Las constelaciones están más estrechamente relacionadas con la administración del superuniverso que los sistemas locales, los cuales son administrados exclusivamente por personalidades nativas del universo local. 6. La administración general. Gabriel es el ejecutivo en jefe y administrador real de Nevadón. La ausencia de Micael en Salvington no interfiere de ninguna manera con la conducta ordenada de los asuntos del universo. Durante la ausencia de Micael, como la reciente, debido a la misión de reunión en el paraíso de los hijos mayores de Orbontón, Gabriel es el regente del universo. En esos momentos, Gabriel siempre busca el consejo de Emmanuel de Salvington en todo asunto importante. El padre Melquisedec es el primer ayudante de Gabriel. Cuando la estrella brillante matutina está ausente de Salvington, las responsabilidades las asume este original hijo Melquisedec. Las varias subadministraciones del universo tienen asignados así ciertos dominios especiales de responsabilidad. Aunque en general un gobierno del sistema ampara el bienestar de sus planetas, se preocupa mucho más específicamente por el estado físico de los seres vivientes, por los problemas biológicos. A su vez, los gobernantes de la constelación ponen especial atención a las condiciones sociales y gubernamentales que prevalecen en los distintos planetas y sistemas. El gobierno de una constelación actúa principalmente en el campo de la unificación y estabilización. Y aún más arriba, los gobernantes del universo se ocupan más intensamente del estado espiritual de los mundos. Los embajadores se nombran por decreto judicial y representan unos universos ante otros universos. Los cónsules son representantes de las constelaciones entre sí y ante la sede universal. Son nombrados por decreto legislativo y funcionan solo dentro de los confines del universo local. Los observadores son comisionados por decreto ejecutivo de un soberano del sistema para representar ese sistema ante otros sistemas y ante la capital de la constelación, y también funcionan solo dentro de los confines del universo local. Desde Salvington, las transmisiones van dirigidas simultáneamente a las sedes de las constelaciones, a las sedes de los sistemas y a cada planeta individual. Todas las órdenes más elevadas de seres celestiales son capaces de usar este servicio para comunicarse con sus congéneres situados a través de todo el universo. La transmisión del universo se extiende a todos los mundos habitados, sea cual fuere su estado espiritual. La intercomunicación planetaria solamente se les niega a aquellos mundos que han sido puestos en cuarentena espiritual. Las transmisiones de las constelaciones son emitidas periódicamente desde la sede de la constelación por el jefe de los padres de la constelación. Un grupo especial de seres de Salvington calcula, computa y rectifica la cronología. El día estándar de Nevadón equivale a 18 días, 6 horas y 2 minutos y medio del tiempo de Urantia. El año nevadónico consiste en un segmento de tiempo del desplazamiento del universo en relación con el circuito de Ubersa y equivale a 100 días del tiempo estándar universal, aproximadamente 5 años del tiempo urantiano. El tiempo de Nevadón, transmitido desde Salvington, es el tiempo estándar para todas las constelaciones y sistemas de este universo local. Cada constelación rige sus asuntos por el tiempo nevadónico, pero los sistemas mantienen su cronología propia, así como lo hace cada planeta. El día en Satania, medido en Jerusalén, es un poco menos, 1 hora, 4 minutos, 15 segundos, de 3 días del tiempo de Urantia. Generalmente se conocen estos tiempos como tiempo salvingtónico o universal y tiempo de Satania o del sistema. El tiempo estándar es el tiempo universal. 7. Los tribunales de Nevadón. Las mayores preocupaciones del hijo mayor Micael son tan solo 3 cosas: la creación, el sostenimiento y el ministerio.
no participa personalmente en la tarea judicial del universo. Los creadores nunca se sientan a juzgar a sus criaturas. Esa es la función exclusiva de criaturas de elevada capacitación y experiencia genuina como criaturas. Todo el mecanismo judicial de Nevadón está bajo la supervisión de Gabriel. Las altas cortes, ubicadas en Salvington, se ocupan de problemas de importancia general para el universo y de casos de apelación que vienen de los tribunales del sistema. Hay 70 dependencias de estas cortes universales y funcionan en 7 divisiones de 10 secciones cada una. En todos los asuntos de adjudicación la que preside es una magistratura dual consistente en un juez de antecedentes de perfección y un magistrado de experiencia ascendente. Con respecto a la jurisdicción, las cortes del universo local tienen límites en los siguientes asuntos. 1. La administración del universo local se ocupa de la creación, la evolución, el sostenimiento y el ministerio. Por consiguiente, los tribunales del universo no tienen el derecho de dictar sentencias sobre aquellos casos que involucran el tema de la vida eterna y la muerte. Esto no se refiere a la muerte natural como existe en Urantia. Pero si el tema del derecho de existencia continuada y vida eterna surge en un fallo, el caso debe ser referido a los tribunales de Orbontón. Y si estos fallan en contra del individuo, todas las sentencias de extinción son ejecutadas por orden de las autoridades del supergobierno y a través de sus agencias. 2. La falta o la deserción de cualquiera de los hijos de Dios de los universos locales, que ponga en peligro su estado y su autoridad como hijos, no se decide nunca en los tribunales de un hijo. Una desavenencia de este tipo es inmediatamente llevada a las cortes del superuniverso. 3. El tema de la readmisión de cualquier parte constituyente de un universo local como, por ejemplo, un sistema local a la confraternidad de estado espiritual pleno en la creación local, posteriormente al aislamiento espiritual, debe ser convenido por la alta asamblea del superuniverso. En todos los demás asuntos, las cortes de Salvington son finales y supremas. No hay apelación ni evasión de sus decisiones y decretos. Aunque de cuando en cuando parezca en Urantia que las contiendas humanas se adjudican injustamente, en el universo prevalecen la justicia y la equidad divinas. Vosotros vivís en un universo bien ordenado y podéis confiar en que, tarde o temprano, seréis tratados con justicia, aún con misericordia. Las transmisiones de las constelaciones son emitidas periódicamente desde la sede de la constelación por el jefe de los padres de la constelación.